En esa cadencia trinitaria que tiene toda la elevación, como decíamos, después de una introducción, una conclusión dirigida a toda la Trinidad, se detiene Isabel en una oración personal, nunca mejor dicho, con cada una de las tres divinas personas, pero con un orden un poco menos lógico del que estamos acostumbrados, pero muy lógico en el armazón de su oración, porque va ella de la humanidad de Cristo a el Padre como origen de todo. Cristo hombre, Cristo verbo, Espíritu Santo, artífice de la santidad en nosotros como en María y por lo tanto artífice del verbo de formar a Cristo en nosotros, y por último el Padre. Vamos pues a ver esta tarde la invocación de Isabel al Espíritu Santo, al que llama fuego, no fuego abrasador como suelen traducir, sino fuego consumidor. Así pues decimos del Hijo Jesús crucificado, verbo, Isabel pasa al Espíritu Santo, porque en realidad no abandona, no olvida a la segunda persona de la Trinidad. Desea que se encarne en su alma, en su vida toda, para ser ella así una humanidad suplementaria de Él, de Cristo. Y esto lo realizará como en María, en mutatis mutandis, y salvatis salvandis, el Espíritu Santo. No dice, repito, fuego abrasador ni fuego devorador, sino consumidor, como dice San Jerónimo al traducirlo en la Vulgata. Deus ignis consumens, Dios es fuego que consume, porque la acción de devorar o de abrasar es instantánea, pero la acción de consumir es lenta, progresiva. Y así escribirá ella en la cartita La grandeza de nuestra vocación: el amor me consume lentamente. Me consume lentamente. Hay una poesía de San Juan de la Cruz que dice: con arrimo y sin arrimo, sin luz y a oscuras viviendo, todo me voy consumiendo. Bien, pues, en una poesía, Santa Teresita glosa esta poesía de San Juan de la Cruz. Arranca de ella, de ese verso de San Juan de la Cruz, y lo parafrasea un poco: al mundo, dicha suprema, yo le di un eterno adiós. Elevándome sobre él, mi corazón ya no tiene, fuera de Dios, otro arrimo. Vuelve a repetir la idea tan querida para ella de que aunque padezco sin luz en este vivir de un día, en la tierra por lo menos poseo al astro celeste del amor. Y así sigue parafraseando al santo, y el santo tiene una parte de esa poesía que dice que si hay bien o mal en mí, todo lo hace de un sabor. No me acuerdo ahora el verso exacto, pero dice Teresita: el amor tengo experiencia, el bien y el mal que haya en mí lo aprovecha, qué poder, y mi alma transforma en sí. Y este fuego que arde en mí penetra mi alma sin tregua, por eso en su llama viva toda me voy consumiendo en el amor y de amor.
Es otra versión de esto que dice Isabel, el amor, el fuego, el Espíritu Santo, fuego que consume, que nos consume lentamente y al consumirnos nos consuma, nos consume y nos consuma, nos perfecciona, nos completa, nos remata la obra de Dios, el Espíritu Santo, y al mismo tiempo nos transforma. Esto ya me he acordado de San Juan de Luz. Hace tal obra el amor después que le conocí, que si hay bien o mal en mí, todo lo hace de un sabor. Y al alma transforma en sí. Y así en mí lo estoy sintiendo. Todo me voy consumiendo. Esa es la obra del amor. Consumirnos para consumarnos, para transformarnos en sí. Isabel cita esa expresión de la epístola a los Hebreos. Dios es fuego devorador. La cita en varias de sus cartas. También ha leído en la canción del cántico espiritual, la canción 38, donde dice San Juan de la Cruz, con llama que consume y no da pena. Y esa llama es el amor de Dios perfecto en el alma, que tiene dos propiedades. Que consume y transforma al alma en Dios, y que no da pena esa inflamación y transformación del alma. Pueden leer esa declaración a la canción, como digo, 38. En una carta de julio del 906, próxima ya a morir, Isabel dice a una de tantas señoras seglares destinatarias de sus misivas: San Juan de la Cruz tiene un capítulo admirable donde describe la muerte de las almas víctimas del amor, los últimos ímpetus que él hace en ella. No lo repito porque lo citábamos el otro día. Llama de Amor Viva 1:30. En otra carta dice, ya un mes antes de morir, Sor Teresa del Niño Jesús dice que no se es consumido por el amor hasta que uno no se ha entregado al amor. Este pensamiento de Teresita es muy interesante, en definitiva es un eco de lo que escribe Santa Teresa en el libro de la vida. Dios no se da del todo a quien no se le da del todo. Teresita siempre habla, y es en esto también eco de San Juan de la Cruz, de amor consumidor y transformante. El manuscrito B de la historia de un alma es una de las páginas más altas y sublimes de la espiritualidad de todos los tiempos. Su hermana María del Sagrado Corazón, la mayor de todas, aunque la preferida de Teresita era Paulina porque había sido su madrecita, después fue su madre Inés, pero María del Sagrado Corazón empezó a tener dentro del convento, ya llamaba la atención Teresita mucho cuando niña, cuando joven, pero cuando sus hermanas tuvieron que convivir con ella en el convento, empezaron a descubrir que era distinta a todas. La pusieron de refitolera, no sé, era con Inés antes de ser priora, y Inés, que era otra santaza, le empezaba alguna vez, aprovechaba para hablarle cualquier cosa. Y Teresita le dijo un día, mire, aquí tenemos que tener muchísimo cuidado, como si no fuéramos hermanas, ¿no? El silencio hay que guardarlo. Y cuenta la madre Inés en los procesos, cosas preciosas. Iban las 4 al locutorio, las 5, luego estaba su prima, a hablar con sus tíos. Y cuando salían del locutorio, pues los primeros pasos iban comentando un poco. Y hasta que Teresita les dijo una vez, esto no se puede hacer, porque entonces nos convertimos aquí en lo que nos dicen, el clan de las Martín. Y no,
aquí ya no somos hermanos. Todo así, todo eran detalles, claro, de perfección en lo pequeño, que no es tan pequeño. Bueno, pues su hermana María del Sagrado Corazón tenía una admiración creciente por Teresita y entonces un día le dijo, ¿por qué no me escribe lo que siente, su experiencia del amor de Dios? Y entonces a Teresita le salió el manuscrito B, que luego la Madre Gonzaga lo fundió los 3 manuscritos, el que le había dirigido Teresita a Madre Inés, el que le había dirigido a ella y el a María. Todo lo fundió en un libro, y la historia de un alma, y todo lo hizo como dirigido a ella. Pues María del Sagrado Corazón, ante la sublimidad del manuscrito B, le responde a Teresita, tú estás en posesión del amor. Le dice una expresión muy fea, la verdad, muy desagradable. Dice, mira, no mire, porque aunque Jesús se llamaba ya de caridad, mire, ¿sabe qué le digo? Que lo mismo que hay personas que están poseídas del demonio, vuestra caridad está poseída de Dios. Una expresión feísima. Pero le dijo, está en posesión del amor, pero ¿y yo? Jamás me haréis creer que yo podré llegar a esa meta tan deseada. Pues yo temo todo lo que vos amáis. Me gustaría que dijeseis por escrito a vuestra madrinita si ella puede amar a Jesús como vos. Y claro, Santa Teresita, que era tan equilibrada, tan educada, tan dulce, pues supongo que pensaría, y para esto he estado yo unos cuantos días escribiendo esa carta larga para que saque esta conclusión. Y entonces le escribe una carta, otra carta, a su hermana, el 17 de septiembre del 96, faltaba un año para morir Teresita, y le dice, ¿cómo podéis preguntarme si vos podéis amar a Jesús como yo? Si hubieseis entendido la historia de mi pajarillo, no me haríais esa pregunta. Lo que agrada a Dios es verme amar mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Para amar a Jesús, para ser su víctima de amor, cuanto más débil se es, sin deseos ni virtudes, más cerca se está de las operaciones de ese amor consumidor y transformante. Teresita no ve el amor de otra manera, como algo que nos cambia, no como un regusto sensible o una constatación subjetiva de que vamos bien. Todo eso no entra en su espiritualidad. Es, en este sentido, un alma muy libre de sí misma y muy dueña de sí misma al mismo tiempo. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con ser demasiado devotos del termómetro en la vida espiritual, porque tenemos esa formación y es necesaria, no digo que no, el examen de conciencia, la revisión, pero hasta cierto punto hay que mirar mucho más a Jesús que a nosotros mismos. Por eso Santa Teresita rompe moldes totalmente. En el enfoque de su espiritualidad es una innovadora, una pionera. Y quien la vea como la niña cursi infantil, pues es que no se ha acercado a ella ni de lejos. Tanto más débil se es, sin deseos. No dice sin virtudes solo, sino sin deseos ni virtudes. Porque cuántas veces nos comprobamos a nosotros mismos así. Es que no tengo ni deseos. Dice San Ignacio de Loyola que cuando me vea a mí mismo sin deseos, tengo que pedir deseo de deseo. Desearlo por lo menos. Pero si no tengo nada, y voy a la oración y un día y otro, es un desastre, pues, dice Teresita, para ser víctima del amor de Jesús, cuanto más débil se es sin deseos ni virtudes, más cerca se está de las operaciones de su amor consumidor y transformante. También para Sor María del Sagrado Corazón
había compuesto Teresita un año antes, en 1895, otra poesía. Como decimos, esta gente enarbolaba la pluma y le salían las poesías sin dificultad. Una poesía como todas las de Teresita, regularcilla tirando a mala de forma y muy profunda de conceptos. Una poesía al Sagrado Corazón. Y enfoca, ella dirá en una carta, hay un estudio muy bonito de José Luis Fernández de Retana, un jesuita español, como epílogo en el libro de Jean Lafrance, Mi vocación es el amor, sobre la devoción al corazón de Jesús en Teresita. Y ella dirá, yo no veo el corazón de Jesús como los demás. Bueno, pues en esta poesía lo pone de manifiesto. Arranca del inclinarse de María Magdalena en el sepulcro para buscar el cuerpo de Jesús, arranca de ahí nuestra búsqueda del amor de Cristo. Y no se queda en esta poesía Teresita en el símbolo tan en boga entonces del corazón herido de Jesús, sino que va más adentro, digo, no se queda en el mero simbolismo físico, va al amor personal de Jesús y termina, después de hablar largamente de la actitud de la Magdalena de una manera muy bella, termina diciendo, corazón de Jesús, tesoro de ternura, pero eres mi dicha, mi única esperanza, tú que supiste hechizar mi tierna juventud, quédate junto a mí hasta que llegue la última tarde de mi día aquí. Entrego, mi Señor, mi vida entera, y tú ya conoces todos mis deseos. En tu tierna bondad siempre infinita, quiero perderme toda, corazón de Jesús. Sé que nuestras justicias y todos nuestros méritos carecen de valor a tus divinos ojos. Lo dirá en el acto de ofrenda también. Dirá, todas nuestras justicias están manchadas a tus ojos. No encontraste a tus ángeles sin mancha. Para poder un día contemplarte en tu gloria, antes hay que pasar por el fuego, lo sé. En cuanto a mí me toca, por purgatorio escojo tu amor consumidor, corazón de mi Dios. Mi desterrada alma, al dejar esta vida, quisiera hacer un acto de purísimo amor y luego, dirigiendo su vuelo hacia la patria, entrar ya para siempre en tu corazón. El purgatorio no entendido como castigo, sino como purificación amorosa, es el corazón de Jesús. Es vivir en el amor de Cristo, que es fuego consumidor y transformante. Sobre este fuego consumidor, que toma como expresión de la epístola, decimos, a los hebreos, hay que ir al número 13 del cielo en la tierra de Sor Isabel. Nuestro Dios, escribía San Pablo porque es a los hebreos, es un fuego devorador, es decir, un fuego de amor que destruye y transforma en sí cuanto toca. Las delicias de este divino abrazo son renovadas en el fondo de nosotros mediante una actividad jamás interrumpida. Es el abrazo del amor en una complacencia mutua y eterna. Para estas almas, la muerte mística de que habla San Pablo, qué sencilla y suave es, piensan mucho menos en el trabajo de destrucción y despojo que les queda por hacer, que en sumergirse en el horno de amor que arde en ellas y que no es otro que el Espíritu Santo, ese mismo amor que en la Trinidad es el lazo de unión del Padre y de su Verbo. En la segunda oración ya no parte de la cita de Hebreos, Deus ignis consumens,
sino de la cita de Lucas 12:49. Fuego he venido a traer a la tierra, y ¿qué quiero sino que arda? Y también, en este sentido, identifica ella el fuego con el amor transformante, convertidor de Jesús. Para llegar a este amor, el alma debe haberse entregado toda entera. Otra vez esa expresión tan querida, totalizante de ella. Su voluntad debe haberse perdido dulcemente en la de Dios, para que sus inclinaciones y facultades no se muevan más que en este amor y por este amor. Hago todo por amor, sufro todo con amor. El amor me llena de tal manera, me absorbe y protege también, que yo encuentro en todo el secreto de crecer en el amor, incluso en mis relaciones sociales. En medio de las preocupaciones de la vida, puede el alma afirmar con todo derecho: solo en amar es mi ejercicio. En San Juan de la Cruz. Oh fuego consumidor, espíritu de amor. El espíritu de amor del Padre y del Hijo, como acaba de decir ella, en el cielo y en la tierra. Ese mismo amor que en la Trinidad es el lazo de unión del Padre y su Verbo. La vida de oración, de intimidad con Dios, la vida verdaderamente interior y sobrenatural, requiere una intervención directa de los dones del Espíritu Santo. Como explica también el padre Filipón en el capítulo 8 de su libro, Los dones del Espíritu Santo en Sor Isabel. Por eso empezamos siempre invocándole: ven, Santo Espíritus. Tendríamos que decirlo tantas veces. Esa oracióncita del cardenal Mercier: ven, Espíritu Santo, alma de mi alma, guíame, ilumíname, fortalece. Dime qué debo hacer. Dime qué debo hacer. Nadie puede decir Jesús es Señor si no es en el Espíritu Santo. Hay un librito, lo he citado hace un momento, el libro de Teresita, Mi vocación es el amor, de Jean Lafrance. Pero tiene otro librito muy pequeño, muy breve. No es gran cosa para lo que es Jean Lafrance. A mí me decepcionó un poco, no porque sea malo, que es muy bueno, sino porque yo esperaba todavía más. Su librito sobre Sor Isabel, Aprender a orar con Sor Isabel de la Trinidad, de Jean Lafrance. Ahí en las páginas, que son tanta cosa que por eso doy citas, pues si alguna vez tienen tiempo, y de las páginas 36 a la 38 de ese libro, él habla de este tema. Y dice que el Espíritu Santo es infinitamente delicado y respetuoso con la libertad humana. En esas 2 páginas lo expone muy bien. Fuego consumidor, espíritu de amor, descenderá. Descenderá. A veces se ha dicho que la elevación, con ser una oración tan extraordinaria, tan completa, tan teológica, tiene una laguna, que es la presencia de María, o mejor dicho, la ausencia, pero no es así. Es cierto que no hay una referencia explícita a María, pero es clarísima la alusión a ella aquí. Cuando Isabel pide al Espíritu Santo que descienda a ella para realizar la encarnación del Verbo, es una referencia evidentísima a la anunciación. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Ven sobre mí. Cada vez que dice esto en sus escritos, cuando refiere esta frase a sí misma, Isabel la entrecomilla, porque en realidad está citando a Lucas. Al abate Chevignac, su seminarista, le dice que le tiene ofrecida
la hora de tercia, para que el Espíritu de luz y de amor descienda a usted para obrar todas sus creaciones, las creaciones del Espíritu. Esto se lo escribe el 29 de noviembre del 904, o sea, 8 días después de haber compuesto la elevación, cuando tiene muy fresca toda esta idea tan chulosa, tan atrevida de pedir al Espíritu Santo que haga en ella la encarnación del Verbo. Y a ese seminarista le dice que le permita al Espíritu Santo hacer en él sus creaciones. Con esas comillas, Isabel nota que entre la venida del Espíritu Santo sobre María y sobre ella hay una diferencia esencial. Por eso dice cómo, que se realice una especie de encarnación del Verbo, que yo sea para él como una humanidad suplementaria. Isabel habla de diversas encarnaciones del Verbo, su única encarnación histórica en María, su encarnación litúrgica en Navidad, asistimos a la aparición del Verbo y le besamos al niño y volvemos a recibirle, y su encarnación eucarística en las manos del sacerdote y en su presencia sacramental. Al referirse a María, Isabel escribe encarnación con mayúsculas. Al referirla a sí misma, la escribe con minúsculas, con comillas y añadiendo como, para subrayar la diferencia. Parece que esta parte de la elevación la toma Sor Isabel, por lo menos la aprovecha, la rehace, de unos ejercicios que les había dado otro docto dominico, el padre Fagé, y les había dicho, que era una comunidad muy preparada, la de Dijon, y están todos los ejercicios que les habían dado todos los padres, año por año, hablamos del 1900, tomados todos, pero además al pie de la letra. Era fácil que entonces, como no había grabadoras, había más gente que sabía taquigrafía, y en los conventos entraban. Ahora entra mucha gente de carrera, pero son trotes las carreras de hoy, con perdón, son trotes. Y entonces no había carreras, y entonces la gente tenía una preparación. A mí aquello me llama la atención. Tenemos una falsa idea de lo de la formación de las monjas, que no ha habido formación en los conventos. Dependía mucho del convento, dependía del elemento humano y del interés de la superiora porque se formase, todo. La comunidad de Dijon era muy formada, mucho más que la de Teresita, que lo era menos. Y entonces están tomados todos los ejercicios con las expresiones íntegras. Y por eso sabemos que en los ejercicios de 1904 había dicho el padre Fagé: si esperáis en vos movimiento de vida, formulad la siguiente petición: Espíritu de Dios, venid sobre mí, como habéis venido sobre la Virgen María, para producir en ella a nuestro Señor. El Espíritu Santo ha hecho nacer y crecer al Hijo de Dios en el seno de la Virgen. Pues bien, es Él quien de nuevo lo hará vivir y crecer en vosotros. En estos mismos ejercicios, que habían sido del 12 al 21 de noviembre, o sea, el último día de los ejercicios, por la noche, es cuando Isabel compone su elevación. Por lo tanto, está en ella muy fresco todo lo que ha oído en ejercicios. En esos mismos ejercicios había dicho este padre Fagé, esa figura hermosa, adorable y amable entre todas, que se llama nuestro Señor Jesucristo. Mejor dicho, lo sabía, el título de los ejercicios era este. El padre había empezado a anunciar que los ejercicios iban a ser sobre esto, sobre esa figura hermosa, adorable y amable entre todas, que se llama nuestro Señor Jesucristo. Y a lo largo de los ejercicios el padre había hecho alusión a la anunciación más de 10 veces. Y habló de la encarnación como de algo que debe prolongarse en nosotros, miembros del cuerpo místico de Cristo, llamados
a personificar la encarnación del Cristo total. En este sentido, el Espíritu Santo desciende sobre María, descendió un día, en un momento histórico, y sigue descendiendo, prolongando ese momento histórico, sobre el pan y el vino cada día y sobre mi alma cada minuto. Es una idea que también está de alguna manera formulada en el Tratado del Reino de Jesús de San Juan Eudes. Pues Isabel tenía en su celda, pienso que era una licencia especial, porque era un cierto lujo para la celda de una carmelita, un grabado muy bonito, un cuadro además bien enmarcado, de la Anunciación. Y en una de sus fotografías, muy enferma ya en la cama, con el velo negro así extendido en la almohada, se ve apoyado sobre la almohada ese cuadro de la Anunciación, un grabado bueno. Se lo había regalado una señora y ella se lo agradece en la carta 246 y le habla del sentido que ella ve en tener en su celda grabado de la Anunciación. Para ella, lo dice en esa carta, una expresión deliciosa, para ella la encarnación es la caída del amor sobre el mundo. Nos hace recordar aquel pensamiento de San Bernardo en una de las lecciones de Maitines de Navidad, que dice el santo doctor que es como si un saco de misericordia se hubiera desfondado sobre la tierra. Hay una poesía de nuestro Góngora, un poeta complicado, pero en fin, una gloria de Córdoba, Góngora. Quevedo se metía mucho con él, le devoraba a dentelladas literarias, porque Góngora, aun cuando era canónigo de la mezquita de la Catedral de Córdoba, era cristiano nuevo, era descendiente de judíos, y ello lo manifestaba claramente esa nariz infinita que tenía de judío. Y entonces, como no pueden comer carne, ellos, Quevedo y Góngora, que eran los dos conceptistas, poetas muy finos, se criticaban uno al otro. Y en uno de sus versos le dice Quevedo que era implacable la mordacidad y la sátira de Quevedo, no tienen parangón. Y le dice en un verso, Quevedo dice: yo te untaré mis versos con tocino porque no me los muerdas con gorilla. Tocino. Y luego tiene ese otro verso que dice: eras un hombre a una nariz pegado, eras una nariz superlativa, eras una nariz sayón y escriba, era Ovidio Nasón bien narigado. Todo era Góngora. Bueno, estos son un pequeño paréntesis que estoy haciendo poquísimo porque me da muchísimo respeto predicar ante su divina majestad, y yo les pido perdón porque no estamos teniendo ningún chiste, anécdota, pero predicar ante el Santísimo así me infunde mucho y me daría un poco de pudor. En fin, me he permitido esta licencia para ir a parar en que Góngora tiene un villancico, una poesía muy bonita, donde dice, es un retuécano de metáforas que te vuelve loco, porque dice: caído se le ha un clavel hoy a la aurora del seno. Qué glorioso que está el heno porque ha caído sobre él. Es una preciosidad eso. Caído se le ha un clavel hoy a la aurora del seno. A la Virgen como que se le desprende un clavel y el heno, la paja del portal, se pone gloriosa. Porque, bueno, pues eso es lo que dice Sor Isabel. La encarnación es la caída del amor. Al amor se le ha caído un beso sobre la tierra, un suspiro, un clavel. Es la caída del amor. En abril del 904, el mismo año de la elevación, pero antes de componerla, 6 o 7 meses antes, Isabel escribe a su querido seminarista, l'Abbé Chevignan, y le dice
sobre la Virgen Madre. Durante este mes de mayo le estaré unida en el alma de la Virgen y en ella adoraremos a la Trinidad. Me ha gustado mucho lo que usted me dice en su carta sobre la Virgen. Pido que, ya que vive tan cerca de ella, porque el seminario de Dijon estaba muy cerca de la iglesia de Notre Dame, y dice, ya que vive tan cerca de ella, pídale un poco por mí. Yo contemplo también mi vida de carmelita en esta doble vocación, Virgen Madre, Virgen desposada en la fe por Cristo, con Cristo, Madre salvando las almas, esa base de su comunión con la Trinidad, cómo se adentra en María. Tiene esa poesía 88, que es un tratado de Mariología. Madre del Verbo, dime tu misterio, cuando Dios se encarnó dentro de ti. Dime cómo viviste en la tierra, sumergida en constante adoración, mientras llevabas en ti al don de Dios. Madre, guárdame siempre en tu divino abrazo, que lleva en ti la impronta de ese Dios, todo amor. En esa poesía está contenido toda su idea de María y su relación con María. Isabel ve su ideal perfectamente realizado en ella, en aquella que fue plenamente la casa de Dios. El Verbo encarnado ha puesto su tienda en el mundo en, con y por María. Juan 1:14. El Verbo se hizo carne y puso su tienda, puso su tienda entre nosotros. La imagen está en el libro de los Números 12:5, segundo de Samuel 7:6, Esdras 25:8. La tienda es el arca, es el sacramento de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Dice el libro de la Sabiduría 24:12, la sabiduría pone la tienda y habita entre los hombres. El Logos ha puesto su tienda directamente en la carne, pero esa carne es de María y en María, la ha tomado de ella. Y es por María que el Verbo habita in nobis, entre nosotros y en nosotros. María acoge al Verbo y dice preciosamente Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica que María, en nombre de toda la humanidad, pronuncia un sí nupcial. El de María es el sí de la esposa. Se le pregunta, ¿quieres desposarte con el Verbo? Sí quiero. Para que toda la humanidad, en el tálamo de bodas que son mis entrañas purísimas, quede para siempre indisolublemente unida a Dios. La unión hipostática convierte el corazón de María en templo vivo de la Trinidad. Para ella María es la criatura de la que habla en el cielo y la tierra, Números 39:40, ya no me da tiempo de leerlo. María es la Virgen fiel, de la adoración silente, de la mirada contemplativa. Su acogida del Verbo es acogida de la Trinidad. El abandono de María al Espíritu Santo posibilita que yo hoy sea hijo en el Hijo. Como ve Isabel a María, la Virgen del Carmelo, la Virgen de la Encarnación y Jan Machel. Dice Filipón que en el Carmelo la soledad lo es todo. ¿Y qué soledad en el alma de la Virgen? Isabel sabe entrar en la soledad del alma de María. La profundidad de Isabel supone una larga vida de intimidad mariana. Escribe a Monseñor Anglés: es la Inmaculada quien me ha dado el hábito del Carmen, y a ella pido me revista con ese vestido fino de lino con que la esposa se prepara para ir al banquete de bodas del Cordero. Quedémonos esta tarde así con esta súplica en los labios y pidamos a María que nos ayude a pronunciarla.
oh fuego consumidor, consúmeme, transfórmame y ven a mí, desciende a mí, Espíritu de amor, como descendiste sobre María, para que se realice en mi alma una especie de encarnación del Verbo.